Damas y caballeros, bienvenidas sean a este su canal, La Sinfonía del Pensamiento. Su servidor y amigo Iskander Kosonov Afkar les da la más cordial bienvenida. El día de hoy vamos a presentar para todos ustedes la política del lenguaje en México. La política del lenguaje en México, de la colonia a la nación, del autor Bryce Heath Shirley. Esta edición que voy a consultar es de 1992, esta traducción al español, y la obra originalmente se presentó en 1970, La política del lenguaje en México, de Bryce Heath, esperando sea de su agrado, damas y caballeros. Pero antes de abrir el abanico de posibilidades, antes de entrar de lleno en materia, vamos a hacer una dedicatoria humilde pero sincera para los doctores en lingüística de la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Iztapalapa, la doctora Liliana Ruiz Velasco Dávalos, para el doctor Héctor Amador Muñoz Cruz, también para Milagros Alfonso Vega, y también para la doctora Laura Jiménez Norberto. 4 doctores investigadores de tiempo completo en la Casa Abierta al Tiempo, esperando sea de su agrado el reconocimiento también para nuestros maestros. Como un antecedente, como un horizonte general, tenemos, damas y caballeros, que a mediados de los 60 se comenzó a profundizar en la sociolingüística, o también llamada sociología del lenguaje, y se hizo desde campos interdisciplinarios. Las relaciones entre el lenguaje y la sociedad son tan antiguas como el ser humano prácticamente. Hasta hoy en día se discute cuál es el origen del lenguaje. Hay varias teorías, cada una de ellas ofrece sus argumentos, sus hipótesis, y tratan de dar una explicación a lo que es el fenómeno del lenguaje. Esas relaciones entre el lenguaje y la sociedad, pues desde luego también tienen implicaciones en la política. Y de la ciencia política se pasa a la sociología, a la antropología y desde luego pues a la lingüística propiamente dicha. Pero ¿de qué se trata? Este texto que vamos a consultar de Shirley Bryce pretende estudiar lo que es la estandarización o unificación del lenguaje. Estandarización o unificación del lenguaje. Y las implicaciones que esto tiene en lo político y en lo social. ¿Qué pasa si hay una integración social a través del lenguaje? Se corre el riesgo de la homogeneización, de hacer todo unidimensional, sacrificando la pluralidad, la diversidad, siendo nuestro país tan plurilingüe. El planteamiento del lenguaje y el desarrollo de las sociedades se da desde la lingüística y sus vínculos con la política. Luego entonces, el planeamiento del lenguaje y el desarrollo de las sociedades tiene mucho que ver con este maravilloso campo de la ciencia que es la lingüística. Muy bien, vamos a despejar algunas de estas incógnitas, pero antes de ello, pues el autor Shirley Bryce habrá de dar los créditos a quien corresponde, en este caso para Charles Ferguson,
y su obra Direcciones en Sociolingüística, de 1965. También para Einar Hogen, Lingüística y Planeación del Lenguaje, aparecido en Sociolingüística. También otra obra importante de 1968, Los problemas del lenguaje y el desarrollo de las naciones. Los problemas del lenguaje, del desarrollo de las naciones. Este texto se debe a los autores Joshi Fishman, Charles Ferguson y también Das Gupta. Para profundizar en aspectos lingüísticos del planteamiento del idioma, la preparación de una ortografía, una gramática, diccionarios normativos, para guiar a oradores y escritores en una comunidad con una lengua nacional, he ahí uno de los propósitos del planeamiento del idioma, del planeamiento del lenguaje. Y ahí el autor Shirley Bryce da su crédito, en este caso, a Claude Shepard, que escribió una historia del movimiento flamenco en Bélgica de 1930, y al ya mencionado Einar Hugen, que escribió Conflictos del lenguaje y planeamiento o planeación del lenguaje. Específicamente se llevó a cabo el análisis en Noruega en un caso moderno. Muy bien, damas y caballeros, una vez dicho esto, vamos a pasar a lo siguiente. Ciertamente, como lo reconoce Shirley Bryce, hay una necesidad. La necesidad de que se practique una ciencia normativa para reglamentar y mejorar los idiomas existentes. Pero por otro lado existe también el inconveniente de que si hay un planeamiento del lenguaje, esto implica una unificación del lenguaje. El planeamiento lingüístico tiene que ver con deliberaciones normativas acerca de la eficacia y la adecuación de los sistemas dentro de la estructura del lenguaje. Repito, la planeación o planeamiento lingüístico tiene que ver con deliberaciones normativas acerca de la eficacia y lo adecuado de los sistemas dentro de la estructura del lenguaje. En ese sentido, importa el desarrollo de las naciones, porque este desarrollo también incide en el lenguaje. Las naciones desarrolladas, por ejemplo, son aquellas que tienen una tradición de alfabetización entre la mayoría de sus ciudadanos, es decir, cuentan con una población educada que sabe leer hasta un cierto nivel. Esto difiere, por ejemplo, en las naciones o no desarrolladas o subdesarrolladas, porque ahí entonces el aprendizaje y la alfabetización se torna inestable. Cuando existe una élite literaria activa, es decir, una nación que tiene escritores y escritoras que siempre están en constante evolución, ocurre lo siguiente. Una institución central autoriza a estatuir todo lo referente a las reformas en la ortografía, a influir en los intereses políticos y educativos en cuanto se refiere a la selección de formas gramaticales y cuestiones del léxico, así como a orientar
a escritores y oradores dentro de las normas del lenguaje oficial, decretado con cambios internos en el idioma. En otras palabras, cuando existe una élite literaria activa en una nación desarrollada, pues prácticamente se tiene, por así decirlo, el monopolio, el control de lo que es el lenguaje y su desarrollo, desde una ortografía, una gramática, desde un léxico, etcétera. Pero ¿qué pasa con los pequeños grupos, los grupos étnicos o los grupos vulnerables? Puede ocurrir lo que desafortunadamente sucedió también en la colonia. En los tiempos de la colonia, dice Bryce, la experiencia colonial dejó a ciertas naciones colonizadas con poblaciones fragmentadas étnica y lingüísticamente. Repito, la experiencia colonial dejó a las naciones coloniales con poblaciones fragmentadas étnica y lingüísticamente. Esto se debe a que quienes proyectaban el lenguaje y se convirtieron en programadores cuyas decisiones se basan en planes de integración por realizar que la población indígena efectúe su transición social y económica a la vida moderna. Repito, los que proyectaban el lenguaje se convirtieron en programadores cuyas decisiones se basan en planes de integración por realizar que la población indígena efectúe su transición social y económica a la vida moderna. Es decir, se está tratando de incluir a las sociedades étnicas indígenas o de variedades lingüísticas distintas. Pero aquí el énfasis recae sobre los planes de integración. ¿A qué precio se toman en cuenta a esas minorías lingüísticas o que pueden ser no una mayoría, pero sí pueden tener un peso considerable? En el caso de México, por ejemplo, el náhuatl, que se habla en distintos estados de México, pero también tiene distintas variantes. No es solamente un náhuatl, sino varias vertientes del náhuatl. Ahí tenemos un caso, por ejemplo. Por lo tanto, el valor comunicativo y de identificación del lenguaje está en juego. En marcos políticos, sociales y económicos cambiantes, está en juego el valor comunicativo y la identificación del lenguaje. Y continúa Bryce. Las naciones en desarrollo brindan excelentes oportunidades para el estudio de casos en el proceso de planeamiento del lenguaje dentro de un contexto sociocultural, como en el caso de nuestro país. Repito, las naciones en desarrollo brindan excelentes oportunidades para el estudio de casos en el proceso de planeamiento del lenguaje dentro de un contexto sociocultural. De ahí la importancia que participen los agentes de cambio, porque como también lo señala Bryce, esas decisiones exigen la participación directa y activa de agentes locales de cambio encargados de que se cumpla la política lingüística. Hay dos tipos de problemas, el del lenguaje y el de la toma de decisiones en este punto. En otros términos, significa que hay problemas mucho más complejos en las naciones en desarrollo
en vías de desarrollo más que en los países avanzados. O sea, los países avanzados prácticamente ya tienen una plataforma de alguna manera común desde la cual se proyectan y desde la cual emerge todo lo que tiene que ver con el lenguaje, diccionarios, gramáticas, también lo que tiene que ver con la política del lenguaje, con lo educativo, con lo léxico, etcétera. De ahí la importancia y la significación del proceso de planeamiento del lenguaje, porque el planeamiento del lenguaje puede reflejar y a la vez provocar cambios socioculturales más grandes, como lo que se ha debatido últimamente, aunque eso ya lleva siglos, la participación de nuestros hermanos y hermanas indígenas en la toma de decisiones y en la estructuración de la identidad del país. Y entonces surgen algunas preguntas, como por ejemplo estas: ¿por qué son acertados o a veces son un fracaso ciertas políticas del lenguaje? ¿Por qué son acertadas o en ocasiones fracasan ciertas políticas en cuanto al lenguaje? ¿Cómo han funcionado ciertos procedimientos y métodos de la enseñanza del idioma en los programas de educación nacional? ¿Cuáles son las diferencias que han existido entre los sistemas generales de decisión que aprobaron diversas políticas respecto al lenguaje? Repito esta última pregunta. ¿Cuáles son las diferencias que han existido entre los sistemas generales de decisión que aprobaron diversas políticas respecto al lenguaje? Nos dice Bryce, en cuanto a políticas de planeamiento del lenguaje, existen 3 periodos principales en la historia de México: el Imperio Azteca, la era del colonialismo español y la del nacionalismo. 3 periodos principales en la historia de México para hablar sobre planeamiento del lenguaje. Aunque las políticas lingüísticas novedosas del siglo XX son muy notorias, en el México moderno se ha fundido con las otras anteriores, en vez de sumergirlas. Entonces tenemos aquí una fusión de políticas lingüísticas. La prolongada historia de los esfuerzos de planeamiento lingüístico en este país y la fácil asequibilidad de los registros en que pudieran estudiarse esos esfuerzos dentro de su más amplio contexto cultural. Esto es algo que ofrece México, es decir, un estudio bastante amplio, pero que tiene acceso relativamente fácil para estudiar todo este contenido, a pesar de ser muy amplio y que tiene que ver también con lo histórico a través de los siglos. ¿Cuáles son las fuentes de información? Básicamente, nos dice Bryce, los documentos oficiales del gobierno, cartas escritas a la corona por los residentes notables y crónicas preparadas por representantes eclesiásticos, pero también entrevistas personales y publicaciones oficiales. Antropólogos y lingüistas afirman, y con razón, que México es un terreno fértil para una investigación profunda respecto a las relaciones entre la cultura y el lenguaje. Esta información es sumamente valiosa para quien se dedica a la antropología y a la lingüística o quien está pensando estudiar antropología o lingüística. Los antropólogos y lingüistas afirman que México es un terreno fértil
para una investigación profunda respecto a las relaciones entre la cultura y el lenguaje. De hecho, Bryce nos decía ya en 1970, los lingüistas que necesitan describir en forma sincrónica y diacrónica el contacto lingüístico califican a este país como el laboratorio casi ideal. Los lingüistas que necesitan describir en forma sincrónica y diacrónica el contacto lingüístico califican a este país, México, como el laboratorio casi ideal para un estudio semejante. Por otra parte, los estudios antropológicos muestran que las relaciones entre los grupos indios y las autoridades españolas de México afectaron el modo en que los nativos hubieron de aceptar el idioma español. Aquí también un punto polémico, vamos a repetirlo. Los estudios antropológicos muestran que las relaciones entre los grupos indios y las autoridades españolas de México afectaron el modo en que los nativos hubieron de aceptar el idioma español. Por eso es que hasta la fecha todavía ahí hay una cuestión pendiente que a pesar de las décadas no se ha todavía resuelto y parece que todavía va a tardar este asunto que viene ya jalonado desde siglos atrás. Pero son cuestiones que a partir de el así llamado México independiente, del México que surge en las primeras décadas del siglo XIX, pues habrá de generar justamente esta discusión sobre temas que tienen que ver con la política, el planeamiento del lenguaje, la educación, la inclusión, la diversidad cultural, la gran riqueza antropológica, folclórica de nuestra patria, etc. México es muchos Méxicos. El autor Bryce tiene interés de cubrir un cierto vacío que hasta antes de 1970 existía en este campo, buscando destacar las acciones individuales en los campos de la política, la religión, la educación y las relaciones entre grupos. También se trata, en esta obra, de proporcionar la descripción narrativa de los contextos culturales en los que el proceso de planeamiento lingüístico ha funcionado en México a través de toda su historia. Proporcionar la descripción narrativa de los contextos culturales en los que el proceso de planeamiento lingüístico ha funcionado en México a través de toda su historia. Y aquí el autor Bryce nos hace mención de dos textos fundamentales, uno de 1962 de Richard Diebold Jr., un laboratorio para el contacto del lenguaje y la antropología lingüística, o la lingüística antropológica. Y por otro lado tenemos un texto de 1968 de Thomas Siebeck, en 10 tomos, por cierto, Actuales tendencias en lingüística. Actuales tendencias en lingüística, 10 tomos, apareció en 1968. Entonces, se tiene que ver el contexto y las consecuencias sociales y políticas del planeamiento del lenguaje. Una selección, implantación y ejecución de las políticas de habla en un marco cultural particular. Por consiguiente, surge la necesidad de examinar los puntos de vista y las políticas que son la consecuencia de apreciar el lenguaje como conducta social por parte de los agentes del cambio. Durante algún tiempo, los científicos sociales han estado discutiendo el problema de la influencia de diversos grupos de la élite en la toma de decisiones,
dentro de las instituciones políticas más poderosas. Esto es muy importante, damas y caballeros. Repito el pasaje. Durante algún tiempo, los científicos sociales han estado discutiendo el problema de la influencia de diversos grupos de la élite en la toma de decisiones dentro de las instituciones políticas más poderosas. ¿Quiénes son las élites? Pueden ser agentes locales de cambio social. En la época de la colonia, por ejemplo, misioneros, funcionarios, eclesiásticos y hoy en día, sobre todo, maestros, científicos sociales, etc. Esto es a lo que se llama las élites, de acuerdo con el enfoque de Bryce. Quienes toman las decisiones y proyectan la política son los miembros de las instituciones políticas y proyectan la política desde el imperio o la nación, que pueden promulgar la legislación incorporándole las sugerencias de los agentes locales de cambio. Repito este pasaje. Quienes toman las decisiones y proyectan la política son los miembros de las instituciones políticas, tanto del imperio como de la nación, que pueden promulgar la legislación incorporándole las sugerencias de los agentes locales de cambio. Su historia revela al lenguaje como un instrumento del imperio y la nación. Esto en la historia de México. Es decir, que este análisis que emprendió Bryce reveló al lenguaje como un instrumento del imperio y la nación en la historia de México. Esto también es altamente importante, porque aquí desembocamos en el tema de la explotación o la esclavitud o la enajenación o alienación a través del lenguaje. Lenguajes de dominación, lenguajes dominantes, o también lo que se conoce como la glotofagia, es decir, cuando una lengua absorbe a otra, como si una lengua se comiese a otra. Pero las lenguas en sí mismas tienen una dinámica muy independiente, pero aquí lo que estamos viendo es quiénes están detrás de esos cambios políticos y lingüísticos, porque estos cambios al final del día inciden sobre lo que pasa en una nación. Continúa Bryce. Dentro de los procesos de la cristianización, la unificación nacional y la Revolución Mexicana, las decisiones políticas que afectaron al lenguaje no se tomaron como respuesta directa a las condiciones lingüísticas existentes. Repito, dentro de los procesos de la cristianización, la unificación nacional y la Revolución Mexicana, las decisiones políticas que afectaron al lenguaje no se tomaron como respuesta directa a las condiciones lingüísticas existentes. O sea, en pocas palabras, el lenguaje pasó a ser algo de segunda mano y lo primero y lo único fue la política. Pero una política que solamente mira por ciertos grupos o sectores. Como pueden escuchar, damas y caballeros, este texto de Bryce, La política del lenguaje en México, es un texto realmente interesante, profundo, complejo, como lo es también nuestra patria y los problemas que ocurren en ella. Entonces, hoy por hoy, este texto está llamado a ocupar un lugar importante en el estudio del lenguaje en México y sobre todo en cuestiones de política y lenguaje o planeamiento del lenguaje. Una invitación para leer a Shirley Bryce Hitch. Más adelante vamos a continuar con una propuesta
para seguir profundizando, ampliando este enfoque que Bryce nos ofrece en su texto de 1970 y vamos a ver cómo se ha repercutido a través de las décadas ahora en 2024, por ejemplo. Muy bien, damas y caballeros, hemos llegado al final de esta participación, esperando que lo que aquí se ha dicho haya sido lo más claro posible. Sin embargo, damas y caballeros, si no fue así, pues una disculpa de antemano, esperando mejorar día con día más y más. Su servidor y amigo Iskander Kosonov les dice muchas gracias por su escucha, por su preferencia. No les digo un adiós, sino hasta muy pronto. Muchas gracias, damas y caballeros. Esto es la Sinfonía del Pensamiento.